Buenas noches, hermanos. Gracias por la paciencia. La semana pasada se dañó el módem de acá de la iglesia. Tuvimos mm, toda la semana prácticamente sin internet, entonces tengo, me estoy desatrasando de cosas muy pendientes. Además de eso, tuve una visita de uno de los misioneros con un trabajo que teníamos para hacer. Pero aquí estamos y doy gracias a Dios a ustedes por su paciencia y el deseo de seguir creciendo en la fe. También ya entró Marley y también entró nuestro hermano Eduardo. Marley, buenas noches. Esperamos que estés mucho mejor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, estoy un poquito mejor. Hoy fui al doctor y sí tengo un poquito de asma, pero ya estoy en tratamiento. Gracias Ah, a sí, Dios. a cuidarse, a cuidarse. Sí, Sí. gracias. Eduardo, Buenas noches, pastor. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Dios me les alegra. bendiga. Muy bien. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, tú que nos has creado, tú que has hecho a cada uno de nosotros, tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces qué hay en nuestra mente, en todo nuestro ser, no podemos ocultar nuestro pecado. Y gracias por no enviarnos al infierno, sino darnos a Cristo Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió y nos ha dado la verdadera paz. Esa paz que vivimos en este momento y que viviremos en el cielo, en cuerpo y alma, cuando tú vengas por segunda vez. Ponemos en tus manos a el hermano de Diosnel, que todo sea conforme a tu voluntad. También bendice a Marley en su tratamiento. Ayúdale que pronto pueda recuperarse de esta virosis. Y también oramos por cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Padre de amor, que tu palabra siga estando en nuestras vidas y podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la soteriología. Sabemos que es un tema un poco largo y también, pues, los planes del hombre es una cosa, como dice la Biblia, pero Dios es el que nos da todo. Y bueno, el plan era terminar hoy la soteriología o máximo el próximo jueves, pero nos vamos a tardar una semana más para que puedan también descansar de esta materia y de la tarea. Recordemos que la soteriología es el estudio de la salvación. Ya estudiamos el tema de la fe, estudiamos la conversión, la justificación, la santificación, las buenas obras, la diáfora, la oración, cargar la cruz y la elección, que fue donde terminamos la clase, la última clase que tuvimos acá en vivo. Y hoy vamos a hablar acerca de los medios de gracia y vamos a abarcar el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces vamos a tratar de poder avanzar en tres temas en en esta noche. Entonces, siguiendo nuestro propósito, pues vamos a empezar con los medios de gracia. Y eso es un tema que cuando estamos analizando un poco como las doctrinas que enseñan otras denominaciones, u- usted no va a escuchar hablar de los medios de gracia. Y esos conceptos es muy importante que nosotros tengamos bien claros para no solamente nuestra fe, sino en nuestra enseñanza a otros. Entonces, los medios de gracia son los instrumentos por medio del cual, pues Dios les da a los creyentes el beneficio de todo lo que Cristo hizo por ellos, y esos medios son, y es muy específico lo que nos enseña este estudio, ¿cierto? El Evangelio, y ya sabemos el Evangelio de la palabra y los sacramentos. Y sabemos por la escritura que solamente son dos sacramentos, pero vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto. Cuando estamos hablando de esos medios de gracia, pues Cristo ya aseguró la salvación por nosotros en la cruz. Él ya lo hizo todo. Él ya hizo todo también en su vida perfecta. Y
pongamos el ejemplo de una hambruna. Las personas están pasando hambre en un país, en nuestro país. La gente puede estar muriendo por la falta de alimento, pero también puede haber gente en otras partes con abundancia de alimentos. Pero estos alimentos no le va a hacer bien a las personas que están muriendo, ya que están pronto a morir. Y esto es comparado con estos medios de gracia. ¿Por qué es comparado este ejemplo con los medios de gracia? Porque esto nos hace un bien, ¿cierto? La obra de Cristo hace un bien en nosotros solamente por el Evangelio y los sacramentos. Es decir, no hay otra manera de poder creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí es donde vamos a ver, que ustedes se van a dar cuenta que hay denominaciones que creen la oración como un medio de gracia. La imposición de manos, eso se ve mucho en los movimientos pentecostales. Imposición de manos para pasar el Espíritu Santo de una persona a otra. Muchos creen que la ley es un medio de gracia por ejemplo, quienes usan la ley como un medio de gracia, las iglesias reformadas y la iglesia romana, cuando hablan de hay que cumplir la ley para ser salvos. Y ya sabemos que el propósito de la ley es mostrar el pecado, es, ella exige, ella dirige. En cambio, contrario al evangelio, pues nos damos cuenta que el evangelio es el instrumento dador. En el griego se dice el órgano doticón. Y acuérdense en que el elemento receptor, o sea, el órgano lepticón, es la fe. Entonces, ¿cuál es el órgano dador? Pues es el evangelio. Y cuando estamos hablando de esos medios de gracias, son los únicos que pueden cambiar nuestro corazón, nos puede dar el perdón, producir la santificación y preservar en la fe. Entonces, cuando estamos hablando acerca del bautismo, es un instrumento de gracia porque Dios ordenó para la distribución de los beneficios de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces ya sabemos, y vamos a hablar un poco más adelante de esto, pues se crea la fe por medio del bautismo. También se habla del uso diario del bautismo, que sabemos que es el diariamente llevar vidas de arrepentimiento y también nos ayuda a recordar en nuestro bautismo esa fortaleza espiritual para una vida santificada. Y bueno, no tenemos que hacer énfasis en ese momento porque bautizamos infantes. Es algo que todos lo tenemos claro porque realmente el evangelio o que está dado en el bautismo, pues da la fe en Cristo. Y ya sabemos que la fe no es algo de la razón, es algo que Dios nos ha dado para poder confesar lo que Cristo hizo por nosotros. Hablando de la Santa Cena, que también vamos a hablar un poco más adelante de ello, es un medio de gracia para perdón de pecados. Cristo en esa cena nos da su cuerpo, nos da su sangre y realmente el mismo Jesús la mandó, como también ocurrió con el sacramento del bautismo. Entonces, por medio de la cena, el Señor nos da con el pan y el vino el perdón que Él nos aseguró en la cruz. Y también recuerden que creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Que eso son diferencias que también tenemos con los reformados, que no creen en la presencia real. Pero más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, hasta acá estamos claros de que los medios de gracia son los instrumentos por medio de los cuales Dios ha dado a usted y a mí todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuáles son esos medios de gracia? El Evangelio y los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y de eso hay que tener mucho cuidado con estos temas. Lastimosamente, hay errores concernientes a los medios de gracia. Entonces, la Iglesia romana siempre pues está en el primer lugar. Y si ustedes notan, estamos hablando solamente de iglesias cristianas, o sea, que creen en el Dios Trino. Aquí no estamos hablando de sectas, pero el catolicismo romano ve esto, la fe como una conformidad intelectual.
Entonces enseña que la gracia es de una calidad infusa, una cualidad infusa, donde las personas tienen la capacidad de cooperar para la obra de la salvación. Entonces, porque creen y enseñan claramente la salvación por obras. Porque ellos qué dicen, ah, sí, el Espíritu Santo ha dado la capacidad para que la persona haga obras y sea salvo. La Iglesia Ortodoxa también tiene ese problema y ellos usan un principio teológico que lo llaman la deificación del hombre, ¿cierto? Y sostiene que en Cristo se ha implantado en la naturaleza humana un nuevo principio divino. Entonces los ortodoxos orientales creen que ese divino principio que ha sido impartido por medio, y mire aquí, impartido por medio de la iglesia, ¿sí? No está hablando por medio de la palabra, sino por medio de la iglesia, pues eh, dice que da a todos los que están en una relación con el cuerpo místico de Cristo. Entonces vemos todo esto y si analizamos un poquito, esto viene mucho de la filosofía, viene mucho de todos estos temas que realmente hacen tanto daño a la fe. También es interesante, cuando estamos hablando de estos errores, pues lógicamente está Calvino, porque Calvino separó la palabra y el Espíritu Santo. Calvino no fue tan lejos como Zwinglio, porque Zwinglio llegó a decir que el Espíritu Santo no necesitaba un vínculo. Entonces, cuando ustedes crean o escuchen de personas que dicen, no, yo creo en Dios, yo tengo la fe en Dios, y usted le dice, bueno, ¿lees la Biblia? No, a mí Dios no me habla por la Biblia, a mí Dios me habla en sueños. Pues todo eso viene de Zwinglio. También, pues, él creía que normalmente el Espíritu Santo usa la palabra para llamar a los elegidos y que el Espíritu Santo está presente en unión con la palabra. Y los arminianos es el otro problema que hay, que ellos dicen que Dios da la suficiente luz a cada persona para que con sus propias fuerzas puedan decidir aceptar o rechazar la medida de la luz que se les da. Si resumimos todos estos errores de los medios de gracia en una sola palabra, esa palabra es el sinergismo. Entonces, el sinergismo hace mucho daño a la fe, porque el sinergismo es ese pensamiento, esa manera de que están uno cooperando o cómo podemos cooperar y ayudar para la salvación. Entonces vemos aquí ese problema, ¿cierto? En cuanto a ese sinergismo. En las confesiones, en el libro de Concordia, se trata muy bien el sinergismo para que ustedes puedan aprender más acerca de esto. Por eso es muy evitable, hermanos, usar la ley y el evangelio apropiadamente. Hemos hablado muchas veces que la palabra ley y evangelio en la escritura se usan en un sentido estrecho y en un sentido amplio, ¿cierto? Y también que hay muchas diferencias trascendentales entre la ley y el evangelio, y damos gracias porque compartieron el libro de la ley y el evangelio, las 25 tesis que hay en ese libro de Walter. Si ustedes juiciosamente van leyendo, estudiando ese libro, vamos a ir aprendiendo esas diferencias. Entonces recordemos, la ley en sentido amplio es toda la palabra de Dios, el evangelio en sentido amplio es toda la palabra de Dios, la ley en sentido estrecho es la doctrina que muestra el pecado, que muestra lo que Dios nos exige y el castigo que merecemos. El evangelio en sentido estrecho es lo que Cristo hizo por nosotros. Y también es muy importante mantener, y hay un pequeño resumen, no de las 25 tesis del libro de Walter, pero las diferencias trascendentales son 7. La manera en que se revela. Recuerdan que la ley ha sido revelada de dos maneras, dos veces en el corazón del hombre, en el Sinaí. El Evangelio solamente ha sido revelado en la palabra. El mensaje, la ley condena, castiga, manda, el Evangelio da, otorga. La manera de hacer las promesas, pues la ley promete el infierno, claramente el Evangelio el cielo. ¿Cuál es el propósito? Esa es otra de las diferencias. El efecto.
¿Cuál es la capacidad de hacer lo que se pide? Y las personas a quienes se debe predicar, a quien se le debe predicar la ley y el evangelio. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos esa diferencia. Es más, si yo les pediría a ustedes que escribieran un devocional, escribieran un sermón, pues habría que exigir mucho más a ustedes en cuanto a mantener esa diferencia de la ley y el evangelio. Y es más, si cuando estamos contestando las preguntas de esos estudios que estamos haciendo o cualquier otro estudio, nosotros necesitamos diferenciar bien esta doctrina de la ley y el evangelio. Regáleme un segundo que yo veo mi cámara muy lenta, pero creo que es... Ah, no, pensé que tenía otro programa abierto. Voy a cerrar que está muy lento. Permítame, yo cierro unas ventanas que no sé si será el internet, pero espero que me estén viendo bien, porque Sí, yo veo que pastor, cuando usted tiene muchas ventanas abiertas, la cámara empieza a fallar. sí, sí, no, no debería, pero bueno, está pasando aquí. Sí, Usted lo dice por los centellazos. sí, porque yo veo que mi cámara se queda como... No, sí, como que sube y sube la iluminación y baja y sube. Ah, no, porque me quedo como estático. Y entonces, regáleme, estaba aquí leyendo un documento y yo voy a cerrar otra pantalla. Si es esto, espero que todo esto ya nos ayude. Muy bien, gracias por la paciencia. Entonces, como les estaba diciendo, mis hermanos, es muy importante esa diferencia de la ley y el evangelio. Nosotros no podemos pasar por alto esa diferencia como luteranos confesionales. Es más, cuando nosotros nos queremos identificar como luteranos confesionales, es evidente nuestra manera de hablar. Entonces, es muy sencillo, como para que podamos ver la importancia de la ley y el evangelio. Cómo Dios nos trata a nosotros como pecadores y a la vez perdonados. Cómo Dios muestra de que somos enemigos y a la vez sus hijos. Pues la mejor manera de explicar eso es la ley y el evangelio. Por eso es que hay muchas personas que que se enredan con esos temas. ¿Y por qué se enredan con esos temas? Sencillamente porque no conocen esa diferencia. Entonces empezamos a ver, a notar que muchos sencillamente dicen, ah, es que todos van a ir al cielo porque Dios es un Dios de amor. Y es ahí donde empieza a batallar otra vez de nuevo la falsa doctrina. Entonces, muy importante que para cuando estamos hablando de los medios de gracia, tener esa diferencia la ley y el evangelio. Y mis hermanos, eso es un estudio continuo. Y es aquí donde hablamos de los sacramentos. Entonces, número uno, la palabra sacramento no se encuentra en la escritura. Recuerden que en la iglesia cristiana primitiva y sobre todo los primeros 100 años, es decir, el primer siglo y parte del segundo siglo, pues existieron personas que llamamos los padres de la iglesia. ¿Por qué los llamamos padres de la iglesia? Porque contribuyeron en algo a todo lo que es la dogmática, cómo explicar la dogmática. Entonces, Tertuliano, recuerden que él fue el que creó también el término de la Trinidad y hoy estamos viendo que también él pudo tener ese término de sacramento. Entonces, cuando en la Vulgata, pues, que es la traducción de la Biblia en latín, que fue hecha en el año 400 por Jerónimo, pues allí él usó la palabra sacramentum para traducir la palabra griega misterio. Entonces, según esto, dogmáticamente, la palabra sacramento es un término eclesiástico, es un término acuñado por la iglesia para designar una enseñanza bíblica. Y cuando estamos hablando de esto, pues claramente, ¿qué es lo que le da la validez de un sacramento? Y aquí, pues otra vez,
¿Por qué usamos las confesiones? Las confesiones lo usamos en tres sentidos. ¿Cuáles son los tres sentidos? Para enseñar, para defender y para mostrar con quién puedo tener compañerismo. Las confesiones en este caso, porque en la Biblia, otra vez, nosotros cuando estamos leyendo la Biblia no dice, este es el sacramento del bautismo. La Biblia no dice, este es el sacramento de la Santa Cena. No lo dice. Pero por el estudio de la dogmática de muchos siglos, pues siempre y teniendo una buena hermenéutica, se ha dicho de que hay dos principios que determinan la validez del sacramento. Y cuando vemos esos dos principios, pues bueno, Lutero jugó un papel importante aquí y también pues tenemos que Agustín también. Entonces, tanto Lutero como Agustín, y aquí vemos la famosa frase que dice, añádase la palabra al elemento y resulta el sacramento. Entonces, ¿qué le da validez al sacramento? La unión del elemento, en este caso el agua, unido a la palabra. Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pan y vino, unido a la palabra, decimos las palabras de institución. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y tomamos el pan o la hostia o el elemento que tenemos y pasó a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó la copa, la bendijo, la pasó a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que puedan en memoria de mí. Entonces, cuando hacemos eso, ahí es donde estamos dándole la validez al sacramento, porque esos dos puntos es muy importante. La palabra unida al elemento. Eso es lo que hace el sacramento. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estos conceptos bien claros. Igualmente, cuando hablamos de quién recibe el beneficio de un sacramento, pues ese beneficio se recibe por medio de la fe. Por eso es muy importante lo que nos enseña Marcos 16:16, ¿cierto? Y sobre todo la palabra o el verbo clave, creer, ¿cierto? El que creyere. Entonces, la persona que recibe el beneficio del sacramento no es porque lo hace de manera debida, es porque tiene la fe. Y si ustedes recuerdan, también vamos a hablar un poquito más adelante de Juan el Bautista. Él no quiso bautizar a los fariseos sencillamente por eso, porque ellos rechazaban la obra de Cristo. Entonces, nosotros bautizamos a los niños y confiando de que los padres también creen cuando llevan los niños al bautismo que va a ser un beneficio para él. Pero cuando hay un rechazo sobre los medios de gracia, pues sería simplemente un acto simbólico, un ritual. Pero aquí vemos lo que tiene la capacidad del hombre de rechazar. Claramente la Iglesia de Roma no sigue estos principios, porque la Iglesia de Roma, o sea, se une la palabra al elemento. Tampoco Roma, pues, lleva este beneficio del que cree, porque Roma está muy basado en que es administrado por un sacerdote, que es el único que puede hacerlo. Entonces, no está enfocado en la fe, en el beneficio verdadero. Entonces, por eso, Roma habla de 7 sacramentos. Si usted lee al inicio de los escritos de Lutero, Lutero hablaba de 3 sacramentos, hablando de la penitencia o la confesión, pero luego con el tiempo él aprendió de que estaba equivocado. Entonces, muy importante que usted y yo tengamos bien conscientes que el beneficio lo recibe el que tiene fe. Y lo que establece la validez, la palabra unida al sacramento, al elemento, perdón. Bueno, aquí hemos terminado la parte del medio de gracia, la parte del sacramento. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, quería preguntarle algo referente a la ley.
Yo sé que dicen que la ley te señala, la ley te destruye, la ley, y ponen todas las cosas de la ley. La ley es un espejo, la ley es el que te dice qué es, y también nos enseña que la ley también nos sirve como guía, porque, porque nos ayuda a cambiar, nos ayuda a reflexionar y a hacer lo contrario. ¿Lo cree usted, pastor? Lo que nos ayuda a cambiar es el evangelio, sí, no es la ley. Entonces, cuando el evangelio que hace su fruto, el medio de gracia que hace su fruto, como lo acabamos de escuchar, bueno, ¿un fruto de qué? ¿Cómo vamos a guiarnos en nuestra vida santificada? Entonces, si nosotros no tenemos una guía, estuviéramos nosotros aquí, bueno, ¿cómo vamos a vivir diferente? ¿Cómo nosotros vamos a vivir mostrando que somos creyentes? Y cada uno de nosotros va a decir una cosa diferente. Pero por eso están los mandamientos. Y eso claramente es la dogmática, la que sacó esos tres propósitos de la ley. Porque otra vez, usted en la Biblia no va a leer, ah, eso es ley como espejo, esto es ley como freno, esto es ley como guía. No, es la dogmática. Y la misma dogmática que nos ha dicho, ¿cuál es la motivación para llevar los mandamientos como guía? El Evangelio. Por eso usamos la frase, por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y para ser más directos, pues la voluntad de Dios está en los mandamientos, ¿cierto? Entonces no guardamos como guía perfectamente, porque no podemos, pero en amor y agradecimiento a Dios vamos a avanzar. ¿Quedamos bien? La motivación es siempre es el Evangelio. Gracias, gracias por... Continuamos con el sacramento del bautismo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el bautismo es un mandato de Cristo, fue instituido por Cristo, fue un mandato por Cristo. Y en el monte de Galilea, antes de ir a los cielos, pues él le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos. Y aquí vemos la palabra bautizar es la clave. Cuando estamos estudiando la Biblia, nos damos cuenta que los judíos hacían muchos lavamientos y como rituales. Es más, si se acuerdan del milagro de las bodas de Canaán, encontramos allá de que el agua que se convirtió en vino estaba en unos odres. Y esos odres, o como podemos llamarlos, unos baldes o canecas, como queramos llamarlos, pues estaban llenas de agua, porque ahí es donde se lavaban las manos y donde se hacía estos rituales. Entonces, por eso tiene sentido la palabra baptismo, porque significa lavar, ¿cierto? Y, y lavar ¿con qué? Con agua. Entonces, ¿dónde está el agua? Si ustedes les dicen, ¿y dónde está el agua aquí? En la palabra bautizar, porque eso es lo que significa lavar, limpiar con agua. Y ya tenemos, ese es el elemento unido a la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted y yo ya necesitamos estar en el nivel de explicar bien a un pentecostal que hay un solo bautismo. Es muy importante que nosotros no nos dejamos confundir y que todavía no estemos batallando que el bautismo de Jesús de hechos, ¿cómo vamos a contestar? Porque en eso necesitamos tener mucha claridad nosotros. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Uno. Efesios 4 lo dice, un solo bautismo. Entonces el bautismo de Jesús es este, el que él mandó siendo Dios. ¿Cómo bautizaba a los apóstoles? Con agua y en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra griega que es mateteu, o sea, ser discípulo a todas las naciones, es muy importante cuál es el deseo de Dios. Y aquí vemos una palabra que ustedes van a aprender cuando estudien griego, que es el imperativo, y el imperativo es un mandato. Eso es un verbo que es usado como mandato. Aquí, ¿cuál es el imperativo? Id y haced. Eso es un imperativo, un mandato. Y es decir, que no se puede cambiar. ¿Cómo vamos a ir y hacer lo que Dios ha mandado? Entonces,
claramente, cuando es imperativo, y aquí nos habla pues de la gramática, tiene dos participios, y recuerden que un participio, hablando gramaticalmente, es un verbo sustantivado, que eso es un participio, es un verbo sustantivado y que tiene varias funciones. Cuando ustedes estén estudiando el griego se van a dar cuenta de cómo es importante los participios para poder interpretar bien la Biblia. Y nosotros a veces en el español no los percibimos y por eso a veces hay algunas malas explicaciones. Entonces, otra vez. Esto, el sacramento del bautismo fue instituido, mandado por Cristo, y ya sabemos cuál es el propósito, de hacer discípulos. Y por eso nosotros bautizamos a los infantes, porque claramente todas las naciones están los infantes. Benjamín. Gracias, hermano. Este finalizó con una frase muy bella que es el bautismo de los infantes. Hay un versículo muy hermoso que es Tito, capítulo 3, versículo 5, palabra de Dios nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es aplicado para las personas por la fe. Sabemos todo lo que hace el demonio, todos lo conocemos, pero gloria a Dios, porque el poder del bautismo es, no es el agua la que hace las cosas, sino la palabra de Dios, que está con el agua y la fe, y confiamos en esta palabra usada con el agua. Gloria a Dios, hermano. Muy bien, entonces tenemos el elemento visible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el elemento terrenal? Es el agua, ¿cierto? No podemos usar otro elemento. O sea, nunca se nos puede imaginar de que no hay agua, entonces voy a usar una Coca-Cola, voy a usar un jugo de esto porque no hay agua. No, es el agua como tal. No podemos cambiar ese elemento, ¿cierto? Y si podemos ver, y ustedes hacen una hermenéutica de cómo el agua relacionada con el bautismo, van a encontrar mucho de eso y en la lectura de este estudio van a encontrar mucho de esa información. Donde bautizaba a Juan, en Enón, junto a Salim. Bueno, allí estaba pasando el Jordán. Cuando el etíope, con ¿qué necesito para ser salvo? Pues había agua, ¿cierto? Que Felipe lo bautizó. Si ustedes analizan bien, no hablar de otro elemento diferente. El único elemento es el agua. Por eso el bautismo, ya estamos viendo aquí esa definición, es agua conectada con la palabra de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Jesús, porque el bautismo en el nombre de Jesús, como lo usan los pentecostales, da la idea que es otro bautismo. Lo relacionan como un paso de obediencia. Eso es falsa doctrina. El bautismo en el nombre de Jesús es este bautismo, el agua unido a la palabra. Y nosotros ya necesitamos estar en el nivel de defender esa doctrina tan importante. Por esto, cuando estamos hablando acerca de, del sacramento del bautismo, tenemos la herramienta del catecismo menor. Entonces, en el catecismo menor encontramos esta explicación, que es el bautismo. Entonces, no es solamente agua, sino agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Cuidado, no vamos a caer en el santerismo, no vamos a caer en otras cosas raras, creyendo que esas aguas son benditas, que esas aguas son únicas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? ¿En qué momento esa agua realmente está haciendo el trabajo? Cuando se une a la palabra. Después de eso,
ya es agua, no sirve para nada, ¿cierto? Es agua que se usa para lo que usamos normal. Ahora, cuando dice, ¿qué palabra de Dios es esta? Siempre estamos basados en Mateo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Otra vez bautizándolos. ¿Y cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Entonces aquí es donde el catecismo nos dice que el agua en verdad no la hace, sino la palabra de Dios que está unida con el agua y la fe que confía en dicha palabra de Dios ligada al agua. Entonces, aquí esas partes son muy importantes, poder memorizarlas y recordarlo. ¿Por qué decimos que el bautismo es un medio de gracia? Porque nos sella en nosotros el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Es un medio de gracia porque el bautismo da nueva vida en Cristo. ¿Y cómo llama Cristo al bautismo? El texto que leyó nuestro hermano Benjamín. Pues es el lavamiento, la regeneración, la palabra clave en estos versículos de Tito, regeneración y renovación. Entonces, en otras palabras, nos da la fe. Es la nueva vida y como Jesús le enseñó a Nicodemo, que es el nacer de nuevo. Por eso también nosotros dogmáticamente hablamos del bautismo como un uso diario. Y ese bautismo como uso diario, pues que estamos hablando del perdón de pecados, vida y salvación, pues cuando los pecados nos atribulan, cuando nuestra conciencia nos acusa, cuando tenemos dudas, pues el bautismo diario nos da consuelo, nos asegura que Dios nos ha dado como propio el perdón que Cristo ganó por nosotros y nos asegura que Cristo nos ha revestido en su justicia y que el cielo es nuestro. Por eso es importante cada día el arrepentimiento diario. Por eso es importante cada día recordar que somos pecadores. Y es aquí donde ese principio, que es muy importante que ustedes también a- podamos siempre defender. Cuando hablamos del bautismo de todas las naciones, que incluye a los infantes, pues ya sabemos lo que dicen muchos que no creen en esto, que no hay un pasaje de la escritura que diga que bauticemos infantes. Pero otra vez, cuando empezamos con el prolegómeno, pues recuerden, aprendimos que la Biblia son palabras, que la Biblia hay palabras que traen mensajes. Entonces, cuando Jesús dijo todas las naciones, ese, ese adjetivo todo, todas, no podemos hacer acepción de nadie. Entonces, en la Biblia no hay un ejemplo de eso. Y Dios no necesita poner ejemplos de niños que fueron bautizados. No los necesita. Porque claramente la Biblia, cuando habla del pecado, lo muestra bien. Todos somos pecadores. Pues siempre es el ejemplo muy sencillo. Si un niño no pecara, pues nunca moriría. Entonces, ¿qué dicen ellos? No incluyen a los niños porque dicen que los niños no son pecaminosos, por tanto no necesitan el bautismo. Entonces, los que creen en esto niegan el uso de los medios de gracia. También hablan de que los infantes no son responsables de sus actos hasta que alcancen la edad de la razón o la responsabilidad. Y realmente, cuando uno a veces pone ciertos ejemplos de como un niño que está limpio, que está lleno, que no le duele nada y la mamá lo ha cuidado todo el día y a las 2 de la mañana está llorando porque quiere llamar la atención de su mamá, de su papá, pues es por el egoísmo. Es por eso, porque quiere eso. Y el pecado, y con eso les digo que el pecado no es algo de la razón, es algo que está en nuestra carne. Siempre tendemos más a hacer fácil lo malo. Entonces muchos dicen que no se debe administrar el bautismo hasta que la persona pueda hacer la decisión consciente de someter su vida al señorío de Cristo. Y ya sabemos que los que hablan de esto, de una decisión consciente, pues son aquellos que hablan del decisionismo. Yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo y que ven el bautismo como un paso de obediencia. Y dicen que los infantes no pueden ser creyentes, por lo tanto, no deben ser bautizados. Y otra vez, pues la fe no es algo de la razón, la fe es algo, un instrumento que Dios nos ha dado para
poder confesar el nombre de Jesús. ¿Cómo lo confiesa un bebé? Pues solo Dios sabe quién es creyente y quién no. Pero yo tengo una experiencia personal. Mi hijo menor tenía algo así como 3 años y estábamos conversando con un pastor de otra denominación y estábamos hablando de ese tema y mi hijo menor medio hablaba, él todavía estaba apenas empezando a parafrasear frases y el pastor amigo de nosotros, el hermano, llama a mi hijo y le dice, ¿por qué vas a ir al cielo? Y mi hijo simplemente dice, por Jesús, pero claro, como un niño, él pronunció por Jesús de manera diferente. Y es una muestra, y mi hijo no sabía leer, mi hijo apenas estaba eh, creciendo, tenía 2, 3 años, no recuerdo bien. Entonces, y tenemos ejemplos bíblicos, como el ejemplo de Juan el Bautista, en el vientre de su madre Elizabeth, lo que sucedió. Entonces, nosotros necesitamos estar bien claros en estos puntos para responder, y eso es lo que llamamos la apologética. Cuando ustedes estén bajo estas preguntas, ¿qué es lo que más escuchamos? Estas 5 preguntas, ¿qué es lo que más escuchamos en contra del bautismo? Pues la apologética, la defensa, es lo que hay que hacer en ese momento. Bueno, sabemos que todos los cristianos podemos bautizar. Si hay un caso de emergencia, cualquier cristiano puede bautizar, pero si pensamos en, en el orden que manejamos, pues por eso llamamos al pastor, para que él, en representación de la iglesia, pueda administrar los medios de gracia. Pero en estos días escuché algo muy bonito de un hermano que nació su bebé. Él quería bautizarlo inmediatamente en el hospital, no estaba enfermo, quiso hacerlo, llamó a su pastor le autorizó. Y es algo muy bonito. Y ese padre sí entiende cuál es el propósito del bautismo. Tan pronto nació su hijo y hubo una época que había una costumbre que se ha perdido, pero había una costumbre entre nosotros, que el día del parto, el pastor estaba ya con el papá y cuando terminaba el parto y ya pues habían limpiado al niño, ya la esposa también estaba más tranquila, pues inmediatamente se bautizaba al niño. Esa costumbre, muchos pastores lo hacen, pero yo recuerdo que una época que se hacía, pero hoy en día ha cambiado mucho por todo lo que pasa con los tiempos, con todo lo que ha venido, que ha cambiado mucho el mundo. Entonces, son cosas importantes que por eso llamamos un pastor, pero si en un grupo sembrador va a haber un bautismo, pues claramente uno cuenta, bueno, ¿cómo te parece que voy a tener bautismos? Le cuenta a su consejero y todo eso, pero no para pedir una autorización, porque sabemos que podemos hacerlo. Cuando hablamos del bautismo, que es necesario porque Dios lo quiere, pero una persona puede ser salvada sin el bautismo, también espero que esto sea muy claro. Entonces, esto puede suceder siempre y cuando la persona no haya despreciado el mensaje del Evangelio. Y volvemos a poner el ejemplo de los fariseos. Como Juan el Bautista no quiso bautizarlos porque ellos rechazaban a Cristo, al Mesías. Entonces, Jesús le dio ese mandato de bautizar. Por eso, nosotros que tenemos el derecho de administrar el bautismo, pero cuando nosotros llamamos para que el pastor lo haga en nuestro lugar, pues tengamos cuidado, ¿cierto? De asegurarnos bien de que, bueno, estamos creyendo, de que estamos recibiendo el beneficio, porque eso puede traernos muchos problemas. El otro problema que se ve hoy en día es una historia de Hechos 19, cuando Pablo se encuentra a un grupo de judíos que fueron bautizados por Juan el Bautista, pero no sabían si el Espíritu Santo había llegado o no. Y entonces en la conversa Pablo les dice, bueno, ¿ustedes quién los bautizó? Y ellos dijeron Juan el Bautista, pero simplemente se bautizaron como un rito y no le prestaron más atención a crecer en su fe. La iglesia de Roma dice que el bautismo de Juan el Bautista es inválido por ese texto bíblico.
Pero realmente el problema no es eso, si el bautismo de Juan era válido o no. El problema estaba es en las personas que se bautizaron como un rito y no siguieron creciendo más, pero por eso otra vez vemos que Pablo los bautizó. Entonces, esta historia, y si usted habla con un católico romano que sabe bien la doctrina de ellos, van a decir que el bautismo de Juan el Bautista no era válido. Pero para usted y para mí, ese bautismo es válido. Sencillamente, pues es importante que recordemos otra vez la palabra unido al elemento y sabemos el poder que hay allí. Bueno, los errores concernientes al bautismo, la Iglesia de Roma, van a encontrar allí muchas cosas, como por ejemplo, el único que puede bautizar es el sacerdote, es el que le da validez al sacramento. También ellos dicen que el bautismo destruye el pecado original y también pues aquí hablan de la gracia infusa y también pues claramente ellos tienen que basar su mensaje en la salvación por obras. En la ortodoxia oriental, pues ellos creen que el bautismo restaura al hombre a su justicia original, o sea, esa imagen y semejanza que perdió Adán y Eva, pues creen que el hombre vuelve a tenerlo aquí con el bautismo. Y también, pues, dicen que el bautismo es válido cuando la persona es 3 veces sumergida en agua. Y recuerden que la Biblia no nos dice pues, cómo usar el agua. Podemos usarla por aspersión, por inmersión, pero no hay un mandato de cómo hacerlo. Y los reformados, pues ya sabemos que ven el bautismo como un símbolo, ¿cierto? También van a hablar del error donatista, que eso nació por allá en África, y ellos negaron que un bautismo hecho por un ministro indigno, o sea, ya están diciendo que el bautismo depende de la persona o de la santidad de la persona que lo administra. Si no lo hace una persona que es así, pues no es válido. Entonces, tienen un poco de la teología romana. Y el error anabaptista, y que es otra vez, ellos eran antitrinitarios, ellos nacieron en la época de la Reforma, pues ellos rechazaron el bautismo de los infantes. Y bueno, algunos bautistas vienen de esto, ¿cierto? De los anabaptistas, por eso se relaciona con el nombre de bautistas. La iglesia bautista no bautiza infantes. Hablamos de la Santa Cena, ya sabemos otra vez, es un sacramento instituido por Cristo, lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas. Juan no está la Santa Cena, posiblemente porque el Evangelio de Juan fue el último que se escribió y el autor sagrado, inspirado por Dios, el mismo Espíritu Santo, no vio la necesidad de volverlo a repetir, pero Pablo lo hace otra vez en Corintios, porque había un problema ya con la Santa Cena. O sea que tenemos 4 pasajes que nos hablan acerca del tema de la Santa Cena. Pues tiene los elementos y ya sabemos que esa cena fue en la Pascua. Jesús usó pan sin levadura y vino, se los dio a sus discípulos y añadió esas palabras que nosotros decimos. Y vamos a hablar en unos minutos sobre estas palabras y el orden. Hay una diferencia entre la Santa Cena y el bautismo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿a quién se le da? Entonces ya sabemos que el bautismo es para todas las naciones, incluso a los infantes, la cena no. La cena es únicamente para los que tienen fe. Y ustedes nunca pueden olvidar este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. No vamos a tomar la cena indignamente. ¿Cuándo se toma la cena indignamente? Cuando no discernimos, cuando no sabemos que allí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando no nos examinamos a nosotros mismos, es decir, cuando no hay un arrepentimiento de nuestro pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y también, ¿cuál es la otra diferencia? Pues ya sabemos esta primera diferencia en cuanto para quién es, ¿cierto? A quién es. El otro son los elementos. Entonces ya sabemos que el bautismo solamente es el agua, ¿sí? Solamente agua,
No vamos a inventar la bicicleta, por favor, mis hermanos. O sea, no vamos a usar otros elementos. Pues yo nunca me he dado cuenta que hayan personas que usen, yo soy muy exagerado al mencionar la Coca-Cola, pero ustedes saben que en eso no falta los locos, que pueden usar cualquier cosa extraña, ¿cierto? Entonces el agua. Y en la Santa Cena, pues tenemos el pan y el vino. Y también nosotros cuando hablamos de la Santa Cena, pues tenemos los elementos celestiales del cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que el bautismo solo tiene un elemento terrenal, que es el agua. Entonces, es muy importante esa diferencia, a quién administrar el bautismo y con quién la Santa Cena. De hecho, por eso los grupos sembradores se enseña aprendan de mí, para que las personas puedan crecer y aprender de la responsabilidad de esto. ¿Por qué tomamos las palabras de la institución en sentido literal? La hermenéutica nos manda esto, es un libro histórico y Jesús literalmente dijo esas palabras, haced esto, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces hay una famosa historia entre Lutero y Zwinglio, que ellos sí fueron contemporáneos. Recuerden que Calvino llegó tiempo después, pero estaban sentados en una mesa y hablando del sacramento. Entonces la historia dice que Lutero quitó todo lo que había encima de la mesa y escribió sobre la mesa. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y otra vez, hay que creer eso. Si usted tiene dudas de que está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces tal vez estamos todavía pensando como calvinistas, de que Jesús está retenido en el cielo en un lugar y no puede estar acá. Si usted no cree en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces no está creyendo que Jesús es Dios, porque no tiene el atributo de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces veamos cómo es muy grave cuando se niegan esas doctrinas que otra vez es por fe. Y es aquí donde la escritura, pues, usamos de manera dogmática para poder hablar del sacramento, de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, con estas preposiciones, en, con y bajo, el pan y el vino. O sea, si usted dice, es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? En el pan y el vino, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo con el pan y el vino y bajo el pan y el vino, estamos hablando de manera correcta, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de que hay varias uniones que Dios tiene con nosotros. Una es la unión concurrente, como pueden ver acá y van a leer más acerca de esto, que es la unión de Dios con su creación. La otra unión que podemos ver que la Biblia nos enseña, y otra vez, ustedes no van a encontrar en la Biblia, hay unión concurrente, no, esto es dogmático. Los teólogos que han estudiado esto por siglos encuentran estos términos para poder explicar. La unión mística es otra que vemos que sucede, porque, bueno, tenemos la seguridad que Dios mora ¿dónde? En el corazón de los que creen. Él vive en nosotros. Entonces, esto es lo que llamamos la unión mística. Entonces, ya hemos aprendido dos uniones, la concurrente, la mística, y vamos a poder, haciendo la tarea, pues profundizar un poco más. También existe la unión sacramental, que eso es el tema que estamos hablando, del sacramento de la Santa Cena. Entonces, ¿cómo usamos esto? La unión sacramental, que es la unión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. También hay otra unión que la Biblia nos enseña, que es la unión en la cual nos asegura de que está presente el pan y el vino, ¿cierto? De qué manera está presente el pan y el vino en el sacramento, pues está presente de manera local, de manera natural, de manera comprensible, y allí está el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Por eso llamamos esto esa unión sacramental. Y por la fe creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros no podemos cambiar los elementos, pan y vino. Pero hablando un poquito más acerca de los
de los elementos, pues sabemos que Jesús usó pan ácimo, ¿cierto? Eso lo sabemos por la historia bíblica de, de los evangelios. Entonces él usó pan sin levadura cuando él instituyó la cena del Señor. Pero no se menciona directamente si esto es un mandato bíblico, porque Jesús dice, pues hagan esto, o sea, tomar el cuerpo y la sangre, el pan y el vino, eh, hágalo frecuentemente. Por eso muchas iglesias pueden usar un pan hecho de trigo o de otro grano, con o sin levadura, ¿cierto? Y también, pues en el caso de la mayoría usamos las hostias, porque es más fácil usarlo y sobre todo para la distribución. Y bueno, también lo hacemos, a veces usamos las hostias de una manera de dar un testimonio a los reformados, porque ustedes saben que los reformados siempre dicen que, que todo es, que lo que no es lo que a ellos les parece es católico romano y es malo. Eduardo. Alguna vez he utilizado galleta. Está mal eso, pastor. No, porque es trigo, ¿cierto? Es saber, sí. Y aquí estamos viendo que tenemos eso, ¿cierto? Pero Ya. sí, y lo importante es tener la seguridad. Y lo mismo pasa con el fruto de la vid, ¿cierto? Porque hablando de los elementos, pues, ¿qué nos dice la Biblia? Es el fruto de la vid, ¿cierto? Entonces, el fruto de la vid, ¿qué es? Es el vino de uva, ¿cierto? Y aquí nos da el consejo, el estudio, el vino de uva no tiene que ser tinto, pero no se debe usar vino de ningún otro fruto, o sea, todo tiene que ser vino de qué? De uva, pero también para aquellos que tienen problemas con el alcohol, que son alcohólicos o que tienen problemas en la salud, son alérgicos al alcohol, pues se puede usar el jugo de uva, ¿cierto? Por ejemplo, en Medellín usamos el vino de uva y también el jugo de uva, porque hay hermanos que no pueden tomar licor por tratamientos o hay una joven que también lo hace por salud, es muy deportista y no consume nada de alcohol, entonces toma eso. Pero el punto es el fruto de la vid, ¿cierto? Bueno, es muy gracioso porque yo lo he notado en Colombia, no sé si en sus países pasa, pero en las ciudades pequeñas generalmente únicamente venden las hostias y el vino, si está conectado con la iglesia romana, a nadie más le vende. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa acá en Medellín es que es muy fácil comprar todo esto. Entonces, a nosotros en Medellín nos toca comprar todo para enviarle a los hermanos de las distintas congregaciones que tenemos en Colombia, porque donde ellos viven no les venden eso. Y bueno, y vemos el monopolio que a veces hay en todas estas cosas. Bueno, nada tiene naturaleza el sacramento aparte del uso sustituido por Cristo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros aprendamos que para tomar la Santa Cena en el uso, pues hay tres momentos importantes. La consagración. ¿Y qué es la consagración? Es cuando, y también lo llamamos palabras de institución. Tomamos el pan o lo señalamos, hay que tomarlo o hay que señalarlo, porque es la palabra unida al sacramento, acuérdense, palabra unida al sacramento. Si usted dice las palabras y no hace una seña de que está uniéndolo al pan y al vino, no está haciendo el sacramento, no está haciendo nada, ¿sí? Eso sería una práctica de falsa doctrina. Entonces tomas el pan, el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esa es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las maneras que puedan en memoria de mí. Esa es la parte de la consagración. La distribución, pues en eso es a diáfora, cómo lo vamos a distribuir. Y recuerden que nosotros hacemos la diferencia entre miembros simpatizantes, miembros comulgantes. El miembro simpatizante es aquel pues que va, escucha la palabra, pero no ha hecho un estudio o no ha sido preparado para que pueda creer, entender de lo importante que es la fe, de poder confesar que Jesús en el pan y en el vino está la presencia real.
del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que toman la Santa Cena? Los llamamos miembros comulgantes. Si usted está solo repartiendo la Santa Cena, pues tomas la hostia o tomas el pan y dices, toma y come, esto es el cuerpo de Cristo. Vas a pasar la copa de vino o como lo sea la costumbre, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo. Y la recepción, hay que dar la persona, o sea, hay que asegurarnos de que la persona sí coma el pan y sí toma el vino. Y hay que tener cuidado porque una vez alguien hizo como la imitación de que tomara el vino y no tomó, entonces no tomó el sacramento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que en la iglesia de Roma, pues ellos cuando están haciendo la distribución, no dan el vino y no dan el vino porque ustedes saben que en la idolatría ellos creen que en todo momento es el cuerpo y la sangre de Jesús, entonces no pueden derramarse la sangre de Cristo. Y eso pues es un problema y todo lo que pasa pues con, con la administración del sacramento. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan eso. Y bueno, va a haber un grupo, un nuevo estudio de liturgia donde vamos a hablar un poco más de esos temas. Ya sabemos que la validez sacramental se basa en la institución de Cristo y el beneficio sacramental se recibe por la fe. Entonces, estos dos términos es bueno que también los aprendamos. Validez sacramental no es porque la iglesia lo dice, es porque Cristo lo dice. El beneficio es por la fe, ¿cierto? Y eso es muy importante que nosotros tengamos. Nosotros, pues llamamos a los pastores otra vez para administrar los sacramentos o los líderes. No practicamos la autocomunión. ¿Y por qué no practicamos la autocomunión? Porque entonces no habría ni distribución ni recepción. Entonces, es que tener mucho cuidado con eso. Por eso, si entonces yo soy el único que soy para administrar y no hay otro que pueda darme la cena a mí, pues yo no puedo autodarla, ¿cierto? Hay que asegurarnos de hacer bien las cosas. Alguna vez unos hermanos hicieron, pues, por internet, no sé si todavía lo hacen, pero el pastor aseguraba de que todos estuvieran en la misma línea y a otra persona se lo daba al pastor que estaba transmitiendo. Yo no tengo esa costumbre en la iglesia luterana Cristo, porque como es algo que va a mucha gente, uno no sabe si esa persona sabe o no sabe qué es el sacramento, entonces no lo hago por cuidar la fe de las personas, ¿cierto? Y también todo el orden que manda esto, porque por internet es muy difícil el ministerio porque no se puede controlar todo. Si a veces en un lugar visible hay problemas, cuéntenme ustedes por internet. ¿Quién puede participar en la Santa Cena? Otra vez, 1 Corintios 11. Ese es un pasaje que hay que usarlo siempre como una guía. Entonces, las personas que se sepan examinar, ¿cierto? Eh, son personas que han sido bautizadas, o sea, que son creyentes. Eso es muy importante. Y, y es muy importante lo que les expliqué. Hacemos la diferencia entre simpatizantes y miembros comulgantes. ¿Con qué frecuencia deberíamos asistir a la Santa Cena? Pues eso es un tema de adiáfora en cuanto a cada cuanto lo quiera hacer. Entonces, me gusta esta pregunta final que dice acá, debemos mirar dos cosas. Una es la necesidad que tenemos del sacramento, la otra es lo que Cristo nos ofrece en el sacramento. Bueno, nosotros en Medellín o en Colombia sí tomamos la Santa Cena cada 8 días. Alguna vez hubo una costumbre de tomarla 2 veces al mes, otros lo tomaban una sola vez al mes. Y bueno, los pastores que hacen eso dicen, y tienen razón, quieren que las personas piensen bien cuando van a tomar el sacramento, ¿cierto? Es lo que dicen. Pero en eso, pues hay que tomarlo frecuentemente. Y como les digo, con sus grupos, con sus iglesias, pues ya es algo que ustedes determinan, porque también ya, tiene que determinar el dinero para comprar los elementos, porque si no tenemos el dinero frecuentemente para eso, también nos puede dificultar, ¿verdad? Entonces, pero si estamos pensando como creyentes, pues
para mí es muy importante tomar la Santa Cena cada 8 días, ¿cierto? Con frecuencia, cada vez que estamos. Los errores que hay con la Santa Cena, católico romano, ya sabemos la transustanciación. Ellos dicen que el pan y el vino se convierten. La Iglesia Ortodoxa Oriental también dicen lo mismo. Y los errores reformados, que ustedes saben que ellos dicen que el pan y el vino representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, hermanos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, es la clase que teníamos preparada para esta noche. Gracias. Entonces, pastor, es indicado tomar una vez por semana, depende dos recursos que tienes para comprarlo, ¿verdad? Sí, muchas veces, porque yo conocí una congregación que sí lo Ujú. hacían una vez al mes por el tema de la cantidad de ofrenda que recibían, porque Ok. entre ellos recogían poca ofrenda y no les daba para comprar, ¿cierto? O conseguir. Ujú. También hay que tener cuidado, una vez, bueno, no quiero decir cuál denominación es, pero no es de las nuestras, y ustedes buscan en internet y dan una receta cómo hacer el pan. Entonces yo leyendo esa receta, yo digo, pues realmente necesitas un panadero para hacerlo, porque eso para hacer el pan en casa, eso sí, pues yo no sería capaz de hacer. Entonces hay que tener mucho Ujú. cuidado de no caer en esos legalismos. Y dice, ¿cuántos Sí. gramos de cada cosa? Ah, ya pensó. Sí, se vuelve pesado, pero está, en internet está eso. Y es de otro sínodo luterano, Benjamín. Ok, gracias. Bueno, a ver, en el caso del ladrón, que Cristo le dijo, serás conmigo en el cielo, el ladrón tuvo fe. Algunos grupos se aferran por el tema del bautismo en este versículo. ¿Podría dar una aclaración, hermano? Por favor. Otra vez, ¿no te escuché bien? Ahora, ¿cómo me escucha? Sí, otra vez vuelve a... Bien. En el caso de el ladrón, cuando Cristo estaba crucificado, que tuvo fe. Algunas sectas o grupos se aferran a este versículo para evadir el bautismo. Mm, Claramente nosotros sabemos que es por fe. ¿Me podría aclarar ese tema un poco, por favor? Pues yo nunca he escuchado que una secta o otra iglesia use ese versículo para negar el bautismo, ¿sí? Lo que he visto que usan ese versículo es para mostrar que el bautismo no es necesario, eso sí lo he visto y lo he escuchado yo. Y bueno, sabemos y lo que aprendimos aquí en la dogmática, acuérdense que el bautismo es una doctrina fundamental secundaria. ¿Y qué quiere decir eso? Que una persona, ¿cierto? Y otra vez, que no desprecia los medios de gracia, una persona que por la fe es el oír y el oír la palabra de Dios, que cree y no fue bautizado, pues va a ser salvo. Porque muchas personas, pues puede pasar eso, de que ya muy adulto conoció de la palabra y pronto murió. Pero yo he bautizado adultos que han llegado a la fe y no saben si fueron bautizados en la niñez y han pedido que los bauticen. Entonces les damos instrucción y los bautizamos. Los niños los bautizamos y luego les damos instrucción, ¿sí? Entonces el caso del texto bíblico de Lucas, que habla del ladrón en la cruz, nos sirve para mostrar de que el bautismo es una doctrina fundamental secundaria. Bien, Exactamente, hermano. Muy Eduardo. amable. Sobre el tema de la distribución, al final del culto, eh, yo tuve una situación también un poco complicada porque estaba prácticamente yo y mis hijos, ¿no? Y yo me quedé indeciso de pedir a uno de ellos que me pueda ayudar, pero es providencial que alguien haga la distribución hacia usted, ¿no? Uno no puede auto recibir en la Sí, Santa Cena, ¿no, pastor? sí, así Eso quería es. que aclarar. Sí, así es. No, no usamos la autocomunión, que es lo que acabamos de hablar. Entonces usted puede Ajá, entrenar a su hijo. Yo empecé una vez una obra, ¿cierto? En otra ciudad y mi hijo mayor, pues él ya tomaba la cena cuando fuimos y yo lo entrené para eso, porque como apenas estábamos empezando,
Entonces él me daba la cena a mí y uno pues le explica lo importante que es ese momento, tomarlo pues bien en serio. Yo conozco sus hijos, son muy, aquí usamos el término avispados, son muy inteligentes y ellos lo pueden hacer bien. Sí, Sí, gracias, sí. Porque el menor tuyo, pastor. ¿cuántos años tiene? Él ya toma la cena, ¿cierto? El menor tuyo. Sí, pero es un capo, y me puede ayudar. Sí, Él es el que hace toda la parte de computadora, sí, audiovisual de ese, los cultos. sí, Estoy bien sí. asesorado, gracias a Dios. Claro que sí, 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 la ayuda, ¿no? Y es más, una vez yo tuve un viaje de urgencias y ya estaba todo preparado, no alcanzamos a avisar a la gente y mi hijo mayor ese domingo hizo todo, pero él era leyendo, pero como toda la vida han crecido en eso, saben, pues tienen ya la experiencia y bueno, la mamá me contó que lo hizo muy bien, ¿cierto? Pero ese día sí no administraron la Santa Cena, pero sí leyó el sermón, sí hizo todo y hizo muchas cosas que uno da gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a terminar con oración. Hoy nos pasamos 15 minutos más, pero es- tratando de abarcar todos los temas. Y recordemos que el próximo jueves continuamos con los siguientes temas. Te damos gracias, Señor de los cielos, por los medios de gracias y te pedimos que seamos fieles al usarlo, fieles al creer, enseñar y confiar en el bautismo de infantes y también fieles con el sacramento de la Santa Cena, porque sabemos que allí alimentamos nuestra fe y estamos fortalecidos en la gracia. Te pedimos que nos des un buen descanso esta noche y que tu palabra siga siendo viva, eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, quedamos despedidos. Una buena noche en el Señor. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches para también. Bendiciones. Igualmente a todos, buenas noches.